Así como estamos de pie, hermano, quiero primeramente saludarles en el nombre de Jesús y desearles un feliz sábado a todos ustedes, a todos los que nos están viendo en esta mañana, ¿sí? Y también inclinar nuestros rostros a orar. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos encomendamos en tus manos y tú hiciste que lleguemos a este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paz, por la buena semana que tuvimos. Gracias por todos mis hermanos que se presentaron en este lugar y por aquellos que nos están viendo desde su casa o del lugar donde nos estén mirando. Bendícelos, bendice a cada uno en esta mañana, Padre, y prepara nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz y entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Era el título lo que había dado a Yara, que hizo el banner: ver para creer, creer para ver. Y el hermano Cristian dijo el último versículo que tengo para este mensaje, que se trata de la vida eterna, que es Juan 6, verso 47. El Señor me puso a prueba porque para poder escribir ese título tenía que definir varias situaciones. Primero en mí, a ver qué es lo que pienso. Y luego decirle a ustedes qué creen ustedes. ¿Cuál es más importante? ¿Ver para creer? ¿Creer para ver? Para mí, hermanos, los dos son muy importantes. Y por ello quiero invitarles a que busquen el libro de Éxodo en su capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué la zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó:
¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Amén. Una historia, todo el Éxodo es una historia, y es una historia muy llamativa y muy importante porque es ahí donde nosotros comenzamos a entender que somos parte de esa historia. Es donde Dios, por medio de su palabra y por medio del Éxodo, nos habla a nosotros y nos llama a ser libres de la crueldad, libres de ese Egipto que hoy está en el mundo y nos asedia a nosotros. Tenemos, cuando Jesús dice que hay que creer para ver, pero decía que los dos títulos son importantes porque Moisés vio la zarza y creyó, ¿sí? Entonces hay que ver, Moisés tuvo que ver para creer, fue una señal de Dios, fue una señal que Dios le dio por medio del ángel. Moisés creyó porque vio, se acercó, fue curioso. Moisés tiene una historia impresionante, hermanos, porque si nosotros leemos lo que nos relata el Éxodo, es muy grande, muy maravillosa la historia de Moisés, porque los años de la vida de Moisés, por empezar, se dividen en 3 cuarentenas. Los primeros 40 años Moisés los pasó como un príncipe en la casa del faraón, donde recibió la atención de los mejores maestros, donde recibió la mejor educación, donde comió como un príncipe, donde vivió de la mejor manera. Los segundos 40 años él los pasó cuidando el rebaño de su suegro, dice la palabra. ¿A dónde? En el desierto. 40 años cuidando ovejas como pastor, trabajando como pastor de ovejas. Y los terceros 40 años, Dios lo llamó a ser líder y guía para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de la tierra hacia la tierra prometida. Una promesa que Dios le había hecho a Abraham 400 años antes, o aproximadamente 400 años antes. Y buscando, pasaron 7 generaciones. Abraham era abuelo de Leví y Leví era abuelo de Moisés. Si ustedes van a leer, van a encontrar. Moisés fue la 7ª generación desde Abraham, donde Abraham escuchó la promesa de Dios y creyó en esa promesa. ¿Qué pude rescatar de esa historia? Y una vez fuera de Egipto, el pueblo de Israel, y en la historia del llamamiento de Moisés, ¿quién conocía mejor que Moisés el desierto? 40 años apacentando ovejas, cuidando un rebaño, y quizás no solo en el desierto, pero en ese momento dice que estaba en el corazón, estaba en lo más profundo del desierto con el rebaño de su suegro, y fue ahí donde Dios lo había llamado. ¿Quién conocía más que Moisés el desierto? El desierto prácticamente era el centro de la vida, el centro de la casa de Moisés, porque fue en la segunda cuarentena de su vida lo que él estaba viviendo. Si nosotros miramos en la vida de Moisés, en los primeros 40 años y segundos 40 años, Dios ya estuvo desde el principio en la promesa que le hizo a Abraham. Dios estuvo
enseñándole a Moisés a ser pastor de su pueblo, porque le enseñó con la mejor educación, tuvo quizás la mejor academia para hablar. Sin embargo, Moisés reconoció que era torpe en sus palabras. Si nosotros vemos de dónde salió Moisés, es imposible creer que él reconozca su torpeza, pero la reconoció ante Dios. O quiso escaparse, quiso ser escurridizo ante el llamado de Dios. Pero Dios tuvo un plan para Moisés, por medio de Moisés, para su pueblo. El peregrinaje de Israel después de su desierto, o después de la liberación de Egipto, el peregrinaje de Israel nos recuerda que un desierto o los desiertos no son solo cuestiones del momento o cuestiones del destino, como muchas veces podemos decir. No son solamente temporadas de crisis, sino hoy nosotros estamos caminando por un desierto en la vida. Los desiertos pueden ser o son tiempos o lugares o momentos de transformación que Dios pone para nosotros también, para nuestro bien. El propósito de Dios en el desierto, en el libro de Éxodo, tiene mucha importancia desde el inicio hasta el final del libro, porque ahí nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud, de ese pueblo corrupto, de ese pueblo malvado que era Egipto, con una esperanza de heredar la tierra prometida, un lugar donde ellos vivirían con mucha abundancia y en paz. Y hermanos, después que los israelitas ya habían salido de Egipto, el primer milagro que ellos vivieron, que ellos fueron parte, fue el cruce del Mar Rojo. Cuando delante de ellos, delante de sus ojos, vieron la gloria de Dios al abrirse el mar y ellos pasar en seco. Ellos presenciaron el poder del milagro que Dios hizo para salvar sus vidas. Ellos, al darse vuelta y mirar atrás, vieron cómo Dios destruyó a sus enemigos, que era el ejército de Egipto, que era uno de los más grandes ejércitos que había sobre la tierra. Ese le estaba persiguiendo a ellos. Ellos fueron parte de la maravilla que Dios hizo por ellos. De hecho, fueron muy agradecidos cuando salieron. Pero luego, al darse vuelta y mirar el camino hacia adelante, al mirar el horizonte, lo que vieron no fue la tierra prometida. Lo que vieron no fue lo que escucharon, la promesa que escucharon. Vieron un desierto. Aquella gran multitud, aquella nación que según la palabra eran aproximadamente 600,000 hombres. Y si nosotros, y es una estadística personal, si yo quiero sacar la cuenta, porque si habla de hombres, habla de padres de familia, y si yo quiero sacar la cuenta que eran 4 o eran 5 por grupo familiar, eran aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas los que marchaban. Era una nación muy grande. Esa nación grande, después de pasar el Mar Rojo, ahora comienza a caminar con hambre, sin esperanza,
con cansancio, con frustración. Y no veían una señal siquiera de la tierra prometida, de lo que Moisés le había prometido, de esa tierra que ellos esperaban que fluía leche y miel. ¿Se habrá equivocado Dios con ellos al decir era mi pueblo y los sacó de Egipto para llevarlos al desierto? ¿O acaso el plan de Dios era sacarlos al desierto para destruirlos, para matarlos? No. El desierto no fue en ningún momento un descuido de Dios. Fue el plan perfecto de Dios para su pueblo, para Israel. Dios lo que quiso saber cómo está el corazón de Israel cuando lo saca al desierto. Dios quiso saber cuánto su pueblo lo conocía al llevarlos a un lugar donde no hay provisión. Quiero invitarles a buscar Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Dios quería saber qué concepto tenían su pueblo de Él. El desierto y la ausencia de recursos era lo que traía a la luz lo que había en el corazón de los hijos de Dios, de Israel, y cuál era su nivel de compromiso con Dios, con el Creador. Dios había sacado a su pueblo de Egipto de una manera maravillosa y grandiosa. Pero ahora Dios tenía que sacar a Egipto de su pueblo. Y ese era el gran conflicto, porque esa decisión no la tenía Dios, esa decisión la tenía el pueblo de Israel. Dios los sacó del lugar donde ellos eran esclavos. Pero ahora Dios tenía que sacar ese lugar de su corazón. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de las dificultades a los que en este caso simbólicamente le puse desiertos, es una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque se necesita la provisión del Creador. Sin esa provisión, sin caminar con aquel que nos da todo, no somos nada, termina todo. Esto solo sería posible saber a través del desierto cuál es la intención del corazón de los hijos de Dios. En ese caso del pueblo de Israel, un proceso largo y doloroso que va contra nuestra naturaleza, contra nuestra cultura. Y puse solamente por dos razones. La primera es porque nadie quiere sufrir. Dios hablaba al pueblo de Israel y hoy nos está hablando a nosotros. Y vivimos algo similar. Nadie quiere sufrir y todos buscamos la superación y algo muy importante, todos queremos escapar del dolor. En segundo lugar, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Es lo que vivimos hoy. Tiene que ser ya, queremos ya. Inclusive
Inclusive nosotros, cuando nos ponemos a pensar y reflexionar, cuando oramos, deseamos que Dios responda. Y aunque sabemos que se haga su voluntad y le decimos que se haga su voluntad, nuestro deseo es que Dios nos responda lo antes posible. Todas las cosas que buscamos físicamente y socialmente tienen que ser vistas en un momento. Si no, no hay negocio. El relato de la creación, o en el relato de la creación, vemos que Dios creó al hombre, creó a Adán y creó a Eva y los puso en el jardín del Edén. Y la palabra de Dios habla que el jardín del Edén fue un lugar maravilloso donde no faltaba nada. Pero la palabra de Dios no habla de un desierto en el jardín del Edén. No habla de una sequía en el jardín del Edén. Habla de aguas, habla de frutas, habla de vida verde. No habla de un desierto. Fue ahí donde Dios quiso que el hombre viva. En ese lugar donde nada faltaba, donde todo era perfecto. Sin embargo, cuando Adán pecó y por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, es como nos afectó a todos, nos contagió a todos el pecado de Adán, como dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, dice. Y Dios, después de esto, sigue teniendo un plan. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios en su amor busca que su pueblo Israel, y así como buscaba en aquel entonces que su pueblo Israel volviese a Él, hoy busca que nosotros también miremos a Él para caminar en la vida. Dios busca que nuestros corazones cada día se vuelvan a Él, estén confiados en Él. Y eso fue el plan que Dios tenía con su pueblo Israel en el desierto, escudriñar su corazón y disciplinarlo como un padre a un hijo, lo dice Deuteronomio 8, verso 5. Deuteronomio 8:3 dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y quién lo dijo más adelante? Fue Jesús, que lo dijo para nosotros. Dios dijo las mismas palabras al pueblo de Israel por medio de Moisés. El desierto, y si hablo de desierto, hermanos, no pensemos solo en un lugar de piedras y arena, pensemos en la vida que estamos llevando nosotros, porque es similar a la vida que llevaba el pueblo de Israel. Dios cada día los llamaba a acercarse a Él. El desierto es un lugar donde Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. No importa si tu desierto se llame enfermedad, desempleo, estrés, es lo que hoy vemos mucho, o silencio y quizás muerte. Pueden ser algunos de nuestros desiertos diarios que estamos caminando. Eso quizás te convierta, al pasar esto, te convierta en alguien más maduro,
en alguien que reflexiona en el estado de la vida. Y eso quizás nos haga más sensibles a escuchar la voz de nuestro Creador. Y la pregunta es, ¿cómo salir victoriosos de un desierto o de los desiertos? Y la respuesta está en la provisión de Dios, que es su palabra. Para Israel, la provisión de Dios fue el maná. Algo desconocido y extraño, como dice que ninguno de sus antepasados conocía. Es algo tan extraño que hoy muchas personas o muchos filósofos quisieran entenderlo. Pero fue algo que Dios mandó en su tiempo, en esa época. El nombre que el pueblo le dio a este alimento viene de una expresión hebrea que es manhu, que quiere decir ¿qué es esto? Porque si nosotros buscamos en Éxodo capítulo 16, y quiero compartirlo con ustedes, Éxodo capítulo 16, verso 15, dice, los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Si bien Moisés le dijo a ellos lo que era, le explicó lo que era. Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos, como leíamos en Deuteronomio 8:3. Por eso la provisión del maná era cada día, cada mañana. Cada mañana ellos tenían que recolectar el alimento que iban a consumir durante el día. El Señor quería enseñarle a su pueblo Israel, así como nos enseña hoy a nosotros. Este es nuestro maná, su palabra es nuestro maná de cada día, de cada mañana. Que más allá del alimento físico, la mayor necesidad del hombre es la relación con Dios, es estar cerca de Dios. En esta vida, en medio de los desiertos, tener una relación íntima, una comunión con Dios es la única salida victoriosa para nosotros. Y ese fue el resultado que nosotros podemos entender y que nosotros vimos. Fue el resultado de los que tuvieron esa relación en el pueblo de Israel. Los que tuvieron una relación, los que creyeron y cada día se alimentaron de los mandamientos, de los decretos de Dios, esos salieron victoriosos. ¿Y cuál fue la victoria? El paso del río Jordán, heredar la tierra prometida. Nuestros desiertos hoy, nuestras aflicciones, esas cosas que nos invaden muchas veces, son buenas oportunidades, hermanos, para profundizar en nuestra relación con Dios, para reflexionar en la palabra, en el maná, en lo que Cristo Jesús quiere con nosotros. Hoy nuestra mayor necesidad es acercarnos a Cristo. En el desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, ahí no había nada. Ahí se hace evidente quiénes somos. Y ahí se hace evidente que necesitamos al Señor. Porque ahí es donde nosotros reconocemos que Él es nuestro Creador, que no somos autosuficientes. Debemos reconocer que Él es nuestro Dios.
el pueblo, y es algo que me gustó leer mucho y muchas veces lo vuelvo a leer. Fíjense, hermanos, el pueblo o la generación, la primera generación que pasó el Mar Rojo, todos murieron en el desierto, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Los demás todos murieron en el desierto. Todo el pueblo que murió en el desierto no murió de hambre. No murió por lo duro que haya sido la prueba. Porque hay una parte en Deuteronomio, si quieren leer, en el mismo capítulo 8, que dice que ni su ropa se gastó en los 40 años y ni sus pies se ampollaron por caminar en el desierto. Dice, ni se hincharon sus pies. Ese desierto donde un hombre que lo conoció como la palma de su mano y donde Dios le dijo a él, vas a traer a mi pueblo acá, a este corazón, a este lugar, a este monte y van a adorarme. Este hombre no tuvo la capacidad para cruzar el desierto con el pueblo de Israel. Lo hizo quizás en varias oportunidades con los animales, con las ovejas. Pero no pudo hacerlo con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Sin embargo, dice que todos los que murieron en el desierto murieron porque murmuraron, porque se quejaron. Se quejaban contra Dios, se quejaban contra Aarón, se quejaban contra Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, quédense tranquilos ustedes, no se están quejando de ustedes, el proveedor soy yo. Se están quejando contra mí. Dios le dice, ese pueblo perverso me cansó de sus quejas. No creyeron. No creyeron en la promesa que Dios le hizo de ser libres. Ya estaban ahí, ya estaban en el desierto. Dependía de ellos ser libres o no. Pero no creyeron. Hoy muchos escuchamos la palabra, escuchamos la promesa, tenemos la promesa viva de quien pagó por nosotros y nos ofrece la libertad y una tierra santa prometida. Y con todo ese maná que tenemos, con toda la providencia que tenemos, el resultado muchas veces es la murmuración, la queja, la comparación. Nos comparamos con otras personas. El pueblo de Israel se comparaba con los que quedaron en Egipto. ¿Cuántas veces nos acercamos a las ollas llenas de carne? Y eso era vida. Hoy queremos, muchos de nosotros tenemos el deseo de vivir como Egipto, como la sociedad, en un libertinaje que no es libertad para el Señor. A saciarnos de lo que ofrece ese Egipto que tenemos a nuestro alrededor hoy. Dios no quiso ese tipo de libertad para su pueblo. ¿Qué expresamos? Porque podemos callarnos la boca y nadie escucha, pero ¿qué expresamos nosotros cuando se nos presenta una situación difícil? ¿Qué expresamos cuando alguien nos ofende? ¿Qué expresamos cuando alguien nos hiere? Porque estamos del otro lado de los capataces. Somos los heridos.
Y tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, desde este lado. ¿Cuál es nuestra expresión? ¿Expresamos confianza en el Señor? ¿Manifestamos nuestra esperanza en el Señor? ¿Somos agradecidos por lo que el Señor ya nos dio? A veces nos olvidamos de muchas cosas que el Señor ya nos había dado. Hasta nos olvidamos de mirar alrededor las cosas importantes que tenemos. Hay algo que está dentro de nosotros, y hablo de mí mismo porque el conflicto está en mí como persona, es la queja. Si Dios actuaría conmigo hoy como actuó con el pueblo de Israel, yo no estaría acá. ¿Cómo está usted en su gratitud por lo que Dios hizo? Los hijos de Israel, dice en el capítulo 16 de Éxodo, al ver el maná, ellos veían la gloria de Dios. El maná apuntaba a Dios, así como el mismo Jesús lo reveló más adelante en Juan capítulo 6. Hoy yo soy el maná, dijo Jesús. El pueblo de Dios veía su gloria cada vez que comía. ¿Cómo veo el maná cada mañana cuando me alimento? ¿Cuánto me alimento o estoy desnutrido del maná que tiene el Señor cada día para mí? Quiero invitarles a buscar el libro de Juan, hermanos. Irme al otro lado ahora. Juan, el capítulo 35. Juan, el capítulo 6. Ni mi Biblia tiene 35 capítulos del libro de Juan, hermanos. Juan en su capítulo 6. La verdad que me pareció muy llamativo que nadie me corrija, ¿no? Se ve que... Yo creo que ustedes sabían que Juan no tiene 35 capítulos, ¿no, hermanos? Juan capítulo 6, verso 36. Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 36, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El 36 dice, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. El Señor Jesús llama. Y también da la respuesta, no creyeron en mí. Yo estoy con ustedes y ustedes no me creen. El pueblo de Israel tenía la promesa de Dios por medio de Moisés. El pueblo de Israel vivía las maravillas y era parte de esas maravillas, pero no creyó, no creía. Al menos la primera generación. Cuando un hijo de Dios camina por algún desierto, y hoy hablo a nosotros, a la iglesia, a los que estamos acá, a los que nos miran. Cuando un hijo de Dios camina por algún desierto de la vida, lo primero es la debilidad espiritual. Es probable que se debilite espiritualmente.
Cuando eso sucede, primero le invade la duda y eso le hace alejar de Dios. Duda, comienza a dudar de todo y es tentado a murmurar contra Dios. Una persona se hace quejosa, se hace ingrata y algo más, demanda de otros lo que no está dispuesta a dar. Eso lo vemos mucho, lo vemos entre nosotros. Pero Dios en su amor, en su misericordia, hace con nosotros hoy lo que hizo con el pueblo de Israel. Nos llama a sacar eso de nosotros. ¿Por qué? Porque esas cosas que invaden a una persona hace olvidar las maravillas que Dios hizo en el pasado. Eso nos hace olvidar que alguien como Jesús murió por nosotros, nos compró para que seamos libres. Hoy el Señor nos llama cada día, cada momento a sacar esas malas actitudes, esos malos deseos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfocar nuestra mirada en la persona que apunta al maná, que hoy es Jesucristo. Puede ser, hermano, hermana, que en tu mente, o puede ser que sepas con toda la seguridad en tu mente que Jesús es el pan de vida. Ni lo dudamos. Pero en la vida cristiana, saber todas las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente. La vida cristiana se trata más bien de una relación, de una comunión personal y genuina con nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos conocer muchas cosas, pero saber administrar todas esas cosas es muy diferente. El desierto, como decía hoy, es una buena oportunidad para reflexionar, para profundizar en nuestra relación, en mi relación personal con Jesucristo. ¿A qué nivel está mi comunión con Cristo? ¿Hasta dónde creo que Él es toda la provisión y lo más grande para mí? Eso es lo que nos llama a hacer el Señor Jesús. Llama a sus hijos, llama a su iglesia, a su pueblo, le llama a profundizar en la relación directa con Él, con el Hijo. En nuestro desierto podemos evaluar nuestro nivel de compromiso cuando estamos en dificultades. Es ahí donde nosotros podemos fortalecer nuestra relación con Jesús, con el Padre. ¿Por qué? Porque en esos momentos es donde sale a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. Es ahí donde manifestamos cuál es nuestra confianza en Dios, cuán fuerte es nuestro credo en la esperanza por la promesa de la vida eterna. Quiero compartir con ustedes lo que dice Jesús al respecto de eso. En Juan, el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, el verso 29. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y ahora sí, del verso 35 al 40, donde dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo,
Los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean en Él y tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Verso 47. Es el verso que dijo el director hoy. Les digo la verdad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Las palabras de Dios son de vida eterna. Jesús dice que descendió para cuidar que no se pierda ninguno. Y eso es la maravilla más grande que estamos viviendo hoy. Saber que Jesús está interesado en nosotros. Saber que Jesús dio todo por nosotros. Así como Dios con su amor, con su misericordia y con su gracia sacó al pueblo de Israel, los llevó por un desierto no para castigarlos o para destruirlos. Eso ya ellos lo habían vivido. 400 años habían vivido en eso. Pero no entendieron que Dios quería acercarlos a Él. Mi deseo es que hoy podamos entender la palabra de Dios, entender que si hay una situación buena, podamos vivirla en gratitud, y si hay una situación adversa, que podamos acercarnos a Dios, confiar en Él, porque nuestra esperanza y nuestra vida dependen solo de Él. Oramos. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por hablarme a mí primeramente. Y en este momento quiero encomendarme en tus manos, encomendar a todos mis hermanos en tus manos, para que tú hagas la obra de acuerdo a tu voluntad, pero que nosotros podamos glorificar tu santo nombre cada día, alimentándonos así como tú quieres alimentarnos a nosotros. Es lo que hiciste con tu pueblo Israel, Señor. Gracias por este maná de cada día. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.